Vamos a continuar con esta serie de ejercicios ya de resumen de esta sección de funciones especiales. Recuerden que en esta sección estuvimos trabajando con las funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones básicas, senos y cosenos y las derivadas que podemos encontrar de este tipo de expresiones. Recuerden, la derivada es la inclinación o la tasa de cambio que va a presentar nuestra función. En las sesiones anteriores estuvimos trabajando con una visualización gráfica de lo que representa el número que obteníamos en cuanto a lo que se refería como la derivada. Entonces recuerden, en esta serie de ejercicios vamos a encontrar la derivada de las siguientes funciones de acuerdo de la variable que nos está dando. Estamos trabajando generalmente con la variable x, pero puede aparecer otra variable. Es exactamente la misma mecánica de las operaciones que hemos estado viendo para las derivadas. Ya una vez que encontremos su derivada, vamos a determinar su valor en el punto dado. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Aquí tenemos un par de expresiones que tenemos multiplicándose. Podemos denominar una función u y una función v. Como se están multiplicando, entonces lo primero que necesitamos va a ser la derivada de una multiplicación. Vamos a pensar que es con respecto a x, pero bueno, puede ser en respecto a cualquier parámetro. Y la derivada de un par de funciones que se están multiplicando es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Recuerden, yo lo pongo en forma alfabética. Por otro lado, también estamos viendo que tenemos una función que depende de una función. Esta es una función que depende de otra función. Tenemos una función externa, que es la función seno, y tenemos una función interna, que es este binomio de x al cuadrado menos x. Entonces, como segundo elemento que vamos a necesitar en este ejemplo, vamos a utilizar la regla de la cadena. La derivada con respecto a x de una función que depende de otra función, una función compuesta, g de x, es igual a la derivada de la expresión externa por el argumento que no se le hace nada y después multiplicada por la derivada de lo de adentro, la derivada del argumento. Eso es lo que vamos a necesitar para derivar este par de expresiones. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de esta derivada. La derivada con respecto a x de esta función f va a ser, primero vamos a comenzar con la derivada de la función u. La derivada de la función u, según la regla de la multiplicación, nada más es cuestión de bajar el exponente, este 2, y se escribe de la siguiente forma. Tenemos 4 multiplicado por 2, x a la 2 menos 1. Esa es la regla de la potencia. Después, la regla de la multiplicación dice que vamos a continuar con la v sin hacerle nada. Entonces la v es esto, no le vamos a hacer nada. Se multiplica entonces por seno de x al cuadrado menos x. Ahí ya está la primera parte, estos dos elementos que tenemos aquí. Después va a ser más, vamos en esta parte de aquí. Después es la expresión u, que es esta que tenemos en esta parte. No le hacemos absolutamente nada, se pasa igual. 4x al cuadrado multiplicado por, ahora sí, la derivada de la función v. Entonces vamos a multiplicar por la derivada de la función v. La función v es esta que tenemos aquí. Ahora, la derivada de esta función, ahora vamos a necesitar la regla de la cadena. Vamos a hacer entonces la derivada de la función externa. La derivada de seno es coseno del argumento. Al argumento no se le hace nada, pasa igual, x al cuadrado menos x. Ya está esta primera parte, fue la derivada de lo de afuera. Después vamos a multiplicar por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es ahora sí la derivada de esta expresión interna, x al cuadrado menos x. Esto vendría siendo la g de esta parte de la regla de la cadena. Y nosotros lo ponemos de la siguiente forma. Bajamos ese exponente, x a la 2 menos 1, menos x, se baja el 1, 1 menos 1. Entonces aquí vamos a tener x a la 0. Vamos a simplificar esto un poco. Tenemos entonces aquí 8x, eso es lo que queda de esta primera parte, seno de x al cuadrado menos x. Ya tenemos esta primera expresión. Después vamos a poner más 4x al cuadrado. Voy a poner este binomio en esta primera parte, nada más lo voy a cambiar de lugar. Vamos a poner aquí 2x menos 1. Entonces ya esa es nuestra expansión, coseno de x al cuadrado menos x. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Pudiéramos seguir simplificando, incluso pudiera factorizar, por ejemplo, aquí 4x. Podríamos factorizarlo de esta forma, pero no ganaríamos mucho. Eso ya es cuestión de cada persona. Ya aquí lo voy a dejar de esta forma y lo vamos a evaluar. La expresión me pide que la derivada
lo evalúe en x igual a menos pi. Aquí recuerden, pi nada más es un valor ya dado, esta es esta constante de este número irracional, y lo podemos aproximar de esta forma. Podemos utilizar el símbolo en nuestra calculadora de pi, o podemos meter el valor aproximado 3.14159 o 3.1416 si quieren cortar a 4 decimales. Entonces vamos a hacer la evaluación con este valor en x igual a menos pi. Vamos a meterlo entonces en la calculadora y nos queda de la siguiente forma. Voy a definirlo para utilizar la sintaxis de la expresión así como la tengo en esta parte de aquí. Entonces voy a poner x va a ser igual a menos pi. Entonces así tal cual lo pongo. Aquí ya la calculadora me toma este valor. Entonces cada que aparezca una x vamos a tener este valor. Voy a empezar por ingresar el primer elemento, que es 8. Busco aquí x. Aquí ya me está metiendo el valor de mi constante. Después la función trigonométrica seno, y aquí vamos a meter x al cuadrado menos x. Entonces aquí sigue x al cuadrado menos x. Entonces ya tenemos, este es el argumento de mi función seno. Aquí recuerden que hay que cambiar la calculadora a radianes. Aquí ya está en radianes, si lo cambio me da este valor en grados. Entonces tengan mucho cuidado en que su calculadora esté en radianes. Recuerden que todas las expresiones las estamos evaluando en esta convención angular. Ahora vamos a meter este segundo elemento. Vamos a poner entonces más 4x al cuadrado. Vamos aquí x al cuadrado, y después abro un paréntesis, 2x menos 1. Entonces aquí ya tenemos menos 1. Cierro paréntesis y ya multiplico después por el coseno de esta expresión. Aquí el argumento es x al cuadrado. Vamos a ponerlo de esta forma, x al cuadrado menos x menos x. Aquí ya cerramos el paréntesis y tenemos este resultado. Entonces la evaluación de esta expresión de la derivada de la función con respecto a x evaluado en x igual a menos pi, ya tenemos este valor, va a ser menos 270.36. Este ya es nuestro valor, con 2 decimales es suficiente. Noten que si yo cambio a mi convención de grados, entonces sí se modifica un poco el valor. Entonces tengan cuidado en el momento de hacer la evaluación, verifiquen que su calculadora está en radianes. Vamos a ver ahora el siguiente caso. Nuevamente aquí tenemos un par de funciones. Tenemos una función que puedo denominar u y una función que puedo denominar v. Entonces nuevamente vamos a tener la derivada con respecto a x de u por v de la multiplicación. Va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Por otro lado también tengo la derivada del logaritmo. Entonces la derivada con respecto a x de logaritmo natural de una función que depende de x. Aquí si se fijan nuevamente la regla de la cadena también está implícito aquí, pero particularmente con la función logaritmo. Entonces la derivada del logaritmo es 1 dividido entre la función de esta forma multiplicada por la derivada de la función. Esa es la regla de la cadena cuando nosotros estamos hablando en específico del logaritmo natural. Entonces vamos a evaluar esto finalmente en x igual a 2/5. Entonces vamos a comenzar con la derivada. Vamos aquí f'. Recuerden que hay varias formas de escribir que estoy haciendo una derivada. La derivada con respecto de x va a ser entonces la derivada de la u. Esa es la primera parte de mi regla de la multiplicación y es esto que tenemos acá. Entonces el 6 se queda aparte, lo puedo dejar de forma independiente, lo voy a factorizar al final, lo voy a dejar así de esta manera. Y ahora vamos a hacer la derivada del logaritmo. Entonces la derivada del logaritmo es 1 dividido entre la función. La función es 2x, es esta función que tenemos aquí. Y después va a ir multiplicado por la derivada del argumento. Esta es la regla de la cadena. La derivada de 2x, la derivada de la x es un 1 multiplicado por el 2. Me queda nada más 2. Esa es ya la derivada del primer elemento. Esa es la derivada de la u. Vamos a poner después ahora la función v sin hacerle nada. Es esta parte de aquí. Lo vamos a poner sin hacerle nada. Y vamos a pasarlo igual. Tenemos aquí entonces 4x a la cuarta potencia menos 5x. Esa son la primera parte de mi regla de la multiplicación. Después ahora sigue la u sin hacerle nada. O sea, todo esto, el 6 recuerden que ya lo factorizamos, está acá. Entonces ya no hace falta volverlo a escribir. Si quieren lo pueden volver a poner. Pero ya recuerden que tenemos que factorizarlo. Entonces vamos a poner la parte del logaritmo.
logaritmo natural de 2x, es la u sin hacerle nada. Y después ahora sigue la derivada de la v, es esta derivada de este binomio que tenemos en esta parte de aquí, y vamos a multiplicar de esta forma. Ahora sí, vamos a poner el 4 y después bajamos el exponente. Ahora se multiplica por 4, x a la 4 menos 1. Entonces esa fue la regla de la potencia. Menos 5x1 menos 1. Esa es la derivada de esta parte que tenemos en esta siguiente sección. Vamos a continuar. Aquí si se fijan, esto se puede cancelar, se simplifica. Y vamos a tener aquí este 6 factorizado. Tenemos entonces 4x a la cuarta potencia menos 5x dividido entre x. Voy a factorizar nuevamente para simplificar. Nuevamente es muy útil hacer este tipo de ejercicios para poder ir eliminando la complejidad en nuestros sistemas. Logaritmo natural de 2x y después aquí vamos a poner este siguiente elemento. Vamos a tener entonces 16x al cubo menos 5x a la 0, que pues bueno, es un 1, entonces queda de esta forma. Todo esto va a ir multiplicado por 6. Aquí en esta parte lo pueden evaluar de esta forma o pueden hacer la simplificación nuevamente. Aquí se factoriza una x en este primer elemento, entonces tenemos aquí 6 en este primer término. Vamos a tener entonces, se cancela una x de todo este elemento y vamos a tener 4x al cubo menos 5 más logaritmo natural de 2x por 16x al cubo menos 5, de esta forma, y todo va multiplicado por 6. Entonces vamos a hacer la evaluación ahora en x igual a 2 quintos. Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Voy a definir nuevamente la x aquí en esta parte. Se puede sustituir directamente, no pasa nada. Lo voy a hacer primero definiéndolo y después voy a hacer la modificación, siendo si su calculadora no tiene esta función de definir una cantidad. Entonces voy a trabajar con la expresión que tenemos aquí abajo. Voy a trabajar con la expresión ya simplificada. Si ustedes quieren repetir este ejercicio con la expresión del renglón anterior, lo pueden hacer. Pero yo voy a estar trabajando con esta expresión evaluado en este término que ya definí en mi calculadora. Entonces vamos a tener entonces esta parte, 6, abro paréntesis, bien importante. Tenemos entonces aquí 4, abro aquí mi sistema, x al cubo, después menos 5 y tenemos lo siguiente, después más el logaritmo natural. Tenemos aquí, vamos a buscar logaritmo natural, tenemos como argumento aquí el 2x, entonces aquí vamos a poner 2x, cerramos aquí el paréntesis, abro nuevamente paréntesis, no se confundan con aquí la anotación, tengan cuidado con los paréntesis, 16, tenemos aquí x al cubo, aquí al cubo, y después menos 5. Eso es lo que ya vamos a tener en esta parte de esta derivada. Y hay que cerrar todos los paréntesis, entonces aquí cierro este paréntesis y cierro este último paréntesis. El resultado entonces es igual a menos 23.14. Ese va a ser el resultado ya de este segundo ejercicio que estamos viendo en esta parte de este repaso. Entonces esa es la forma en la que se resuelve. Si ustedes quieren meter el valor directamente, puede quedar de la siguiente forma. Entonces si ahora nosotros utilizamos este quebrado, se vería de la siguiente manera. Tendríamos aquí 6, abro paréntesis, vamos a tener aquí 4, vuelvo a abrir paréntesis, voy a poner aquí 0.4, que esa es la división de 2 quintos, cierro paréntesis, esto va elevado al cubo, después menos 5. Aquí ya tenemos esta parte, más logaritmo natural. Tenemos aquí el logaritmo natural de 2 multiplicado por, aquí 2 multiplicado por 0.4, cierro paréntesis para el logaritmo y después vamos a abrir otro paréntesis porque aquí va multiplicando la siguiente expresión. Vamos aquí en esta parte de acá, después sigue 16, abro paréntesis para poner el valor del valor de mi x, 0.4, elevado, cierro paréntesis, elevamos al cubo y después menos 5. Vemos que es exactamente la misma cantidad, solamente lo que cambia es la sintaxis. Si ustedes quieren utilizar la calculadora de Desmos y definir nuestra variable de sustitución para mi derivada, lo pueden hacer como en el primer renglón que estoy utilizando aquí en la calculadora, y después ya cada que aparezca una x en la calculadora va a tomar ese valor. O si ustedes están utilizando una calculadora científica normal, de por ejemplo un modelo que no acepte este tipo de definiciones,
lo pueden hacer ingresando el valor de forma directa, nada más hay que tener más cuidado con los paréntesis como los estamos declarando. Entonces esa es la conclusión de este caso. Vamos a ver ahora por último un caso número 7. Ya para concluir vamos a utilizar esta expresión y nos está aquí refiriendo a que se va a necesitar la regla de la cadena. Tenemos una función externa que es esta raíz cuadrada y tenemos una función interna que es esta expresión, este binomio. Entonces recuerden la regla de la cadena, la derivada con respecto a x de una función que depende de otra función, una función compuesta, lo hemos estado viendo a lo largo de esta sesión de ejercicios, es la derivada de la de afuera, al argumento no se le hace nada y después se multiplica por la derivada de lo de adentro. Esa es la regla de la cadena. Entonces vamos a expresar esto de esta forma. En este caso es una función que depende de t. Por ejemplo, aquí va a aparecer mucho que depende del tiempo. Eso lo estuvimos viendo, por ejemplo, en el caso del interés compuesto. En alguna clase anterior estuvimos viendo cómo la función exponencial depende explícitamente del tiempo. Entonces aquí ya en lugar de x es más apropiado definir esto en función de la variable temporal. Es lo mismo, entonces vamos a derivar de esta forma. Nada más como nota, cuando nosotros hacemos la derivada de una función con respecto al tiempo en particular, en la notación que utilizaba Newton era de esta forma. Era con un punto arriba de la expresión de nuestra función. Eso significaba explícitamente para él que estábamos haciendo la derivada con respecto al tiempo. Entonces es la notación que vamos a utilizar. La función que depende del tiempo la voy a escribir de esta otra forma. Voy a ponerle menos 38 y voy a cambiar a notación exponencial. E a la t más 13 seno de t. De esta forma, y esto lo voy a elevar a la 1/2. Vamos a ponerlo de esta forma. Entonces la derivada de esta forma, vamos a ponerlo así, con la notación correcta, f de t, o se puede utilizar esta expresión de esta forma, es lo mismo. Entonces ya vamos a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a comenzar, menos 38, eso se queda igual, y vamos a hacer la derivada de la función externa. Vamos a bajar este 1/2, vamos a poner por 1/2 de esta parte de aquí. A esta parte de aquí, recuerden, la regla de la cadena dice que al argumento no se le hace nada, entonces vamos a pasarlo igual. E a la t más 13 seno de t de esta forma. Después, al exponente, vamos a restarle 1, entonces esto es 1/2 menos 1. Estoy haciendo la derivada de la función externa. Después ahora va multiplicada por, ahora sí, la derivada de la función interna. Vamos a hacer esta parte de aquí. Multiplicamos entonces por esta derivada que tenemos acá. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial, e a la t. Aquí parece que no hicimos nada, pero en realidad la derivada es la misma. Y después la derivada de seno es coseno. Tenemos entonces más 13 coseno de t. De esta manera. Esto ya es la derivada de mi expresión. Vamos entonces a trabajar con esta expresión y vamos a simplificar un poco. Podemos hacerlo de esta manera. Vamos a dividir 38 entre 2. 38 entre 2, esto es 19. Entonces mi derivada va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener la derivada con respecto al tiempo de mi expresión que depende de t. Va a ser entonces menos 19 y vamos a poner ahora mi expresión de esta forma. Esta siguiente parte va a tener como exponente negativo. Va a ser a la menos 1/2. Entonces lo puedo poner aquí abajo. Y lo puedo poner en notación radical si quiero, entonces voy a regresar a la notación radical. E a la t más 13 seno de t. Si ustedes quieren dejarlo como a la 1/2 otra vez, pero recuerden ya está abajo y ya está positivo, puede quedar de esta forma. Y por último, esta expresión que tenemos acá arriba, lo voy a poner acá multiplicando. Va a estar aquí e a la t más 13 coseno de t. Esto queda de esta forma. Y ya nos queda nuestra expresión para evaluar. Si se fijan, ya es una expresión más compacta y más fácil de evaluar. Entonces esto lo vamos a evaluar en t igual a 15. Eso es lo que nos dice aquí el ejercicio. Entonces vamos a meterlo. Vamos a tener entonces esta expresión. Si se fijan aquí en el programa, puedo definir nuevamente aquí ahora en lugar de x puedo meter t. Entonces aquí vamos a poner t. Va a ser igual, nada más para seguir con la convención. Si quiero cambiarlo de variable y ponerle x, el valor es el mismo. Esto se conoce como variables mudas. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Vamos a poner entonces la división de menos 19, abro paréntesis, la función exponencial elevado a la t.
Aquí vamos a buscar la t, ya estoy poniéndolo de esta forma. Y después queda de esta forma. E a la t más 13. Ponemos después aquí coseno de t. Buscamos aquí la t como la estoy definiendo. Y ya tenemos la parte superior. Aquí abajo vamos a poner raíz cuadrada. Lo pueden poner como a la 1/2. No pasa absolutamente nada. Y vamos a poner aquí e elevado a la t. Aquí vamos a buscarlo de esta forma. Vamos a ponerlo como función. Aquí la calculadora lo puede interpretar como el símbolo o como la constante. Aquí ya como ustedes lo definen. Entonces ya tenemos aquí esto más 13. Aquí tengan cuidado que todo esté dentro de la raíz cuadrada. Si ustedes se salen de la raíz, entonces ya no va a tener el valor correcto. Seno de t. Entonces ya tenemos este valor y el resultado es un número muy grande, pero es esta constante que tenemos acá. El valor entonces para este ejercicio va a ser el siguiente, va a ser menos 34.352.66. Vamos a dejarlo ya con estos dos decimales. Entonces este es el resultado para este último caso que estamos viendo para estas derivadas. Entonces aquí como conclusión recuerden que tuvimos que expresar esta expresión en función a una función interna y una función externa. La función e a la t más 13 seno de t, esa es una función interna que es el argumento de mi función externa, que es en este caso la raíz cuadrada. Entonces hicimos primero la derivada de la función externa, que es esta parte de aquí. Se fijan, aquí hicimos la derivada, pasó esta parte de aquí, al argumento no se le hace nada. Después se multiplica por la derivada del argumento, como dice la regla de la cadena. Hicimos un poco de álgebra y llegamos a esta expresión un poco más compacta. Finalmente, aquí en la calculadora, lo que hicimos fue declarar aquí nuestra variable como 15. Entonces todo lo dejamos en función de nuestra variable t. Si su calculadora no tiene para poder utilizar una sintaxis y definir este tipo de constantes, lo pueden hacer en función a una variable x o meter el valor de forma explícita. También se puede hacer de esa otra forma. Entonces ya depende de ustedes cómo les guste trabajarlo. Recuerden, yo estoy utilizando la paquetería que es gratis de Desmos, que la pueden instalar en su celular, en la computadora, en una tablet, etc. Entonces es muy útil que puedan utilizar este tipo de herramientas. Entonces con esto concluimos esta serie de ejercicios. Más adelante vamos a ver ya una conclusión con otros ejercicios para resumir este tipo de derivadas de funciones especiales.